Hola, ¿qué tal? Buen día. Este es el video 6.1, círculos y segmentos y ángulos relacionados. Definición. Un círculo es el conjunto de todos los puntos en un plano que están una distancia fija de un punto dado conocido como centro del círculo. En un círculo Q, en la figura 6.2, SQ es el radio de un círculo. SQ es un radio de un círculo. Un radio es un segmento que une el centro del círculo Q con un punto del círculo. SQ, TQ, VQ, WQ, todos son radios del círculo Q. Por definición, estos radios son iguales. Sus medidas tienen la misma longitud. Son equidistantes al punto Q. El siguiente enunciado es una consecuencia de la definición de círculo. Todos los radios de un círculo son congruentes. Un segmento de recta que une dos puntos de un círculo, tal como SW, recibe el nombre de cuerda del círculo. Un diámetro de un círculo es una cuerda que contiene al centro del círculo, como lo es TW. Es una cuerda que contiene al punto Q, que es el centro del círculo. De manera que TW es el diámetro del círculo Q. Definición. Los círculos congruentes son dos o más círculos que tienen radios congruentes. Observamos que el primer círculo del inciso A tiene un radio de 2. Observamos que el inciso B tiene un radio de 2 centímetros también. Así que sabemos que el círculo P y el círculo Q son congruentes. Definición. Los círculos concéntricos son coplanares y tienen un centro en común. Ambos círculos que se muestran en esta figura tienen el mismo centro O y son coplanares porque se encuentran en el mismo plano. Y son concéntricos porque tienen el mismo centro O. Definición. Un ángulo central es un ángulo central de un círculo es un ángulo cuyo vértice está en el centro del círculo y cuyos radios forman los lados del ángulo. Vamos a realizar una construcción para este ángulo central. Bien, tenemos el círculo con centro A, tenemos un punto B, vamos a colocar otro punto. Vamos a colocar otro punto sobre la circunferencia y vamos a colocar el segmento AB, que es un radio, y el segmento AC, que es otro radio. Y se estaría formando el ángulo BAC, con el vértice en el centro A. Vamos a llevar esta construcción a nuestra presentación. Bien, aquí la tenemos. Enseguida, tenemos el círculo con centro O. Inciso A, los cuatro radios que se muestran. O N, o M, o P, o Q. Inciso B, ambos diámetros. Tenemos un diámetro en QN que tiene el centro O. Tenemos MP que también contiene al centro O. Por lo tanto, es una cuerda que contiene el centro, recibe el nombre de diámetro. Las cuatro cuerdas. Tenemos una cuerda QP, PN, como ya habíamos mencionado, NQ y MP. Un ángulo central. Acabamos de observar una construcción donde utilizamos
dos radios para formar un ángulo central. Aquí tenemos varios, así que solamente podemos mencionar uno. OQ es radio, OP es radio, entonces QOP forma el ángulo 1 y el ángulo 1 es central. El arco menor. Nosotros conocemos como arco a una parte de la circunferencia. Así que observamos que uno de los arcos menores puede ser NP. Pero también lo sería MQ. Son los dos arcos menores. Inciso F. Un semicírculo es la mitad de un círculo. Así que puede ser el arco que va desde N hasta Q o bien N hasta Q de este lado. Es la mitad del círculo. Un arco mayor. Observamos que aquí el arco mayor estaría formado por MN o bien por PQ. Enseguida observamos que nos pide el arco intersecado de MON. Entonces revisamos MON, así que su arco es MN. El ángulo central que interseca a NP. Este es el arco NP y el ángulo central que lo interseca es el ángulo 2, determinado por las letras N o P o P. Bueno, en orden correcto sería P o N. Bien, enseguida tenemos el teorema que dice: un radio que es perpendicular a una cuerda biseca la cuerda. Vamos a realizar una construcción. Vamos a trazar un círculo. Vamos a colocar un punto. Vamos a trazar una cuerda desde B hasta C. Y vamos a trazar un radio perpendicular. Para esto vamos a utilizar una recta perpendicular. Y posteriormente trazamos el punto de intersección. Y ocultamos la recta. Ahí está. Tenemos entonces el radio AE, que trazamos de manera perpendicular a la cuerda BC. Entonces dice que si un radio es perpendicular a una cuerda, la biseca, es decir, la parte exactamente a la mitad. AE es mediatriz de BC. Vamos a verificar la medida. Vamos a medir de B hasta D. Y observamos que es 1.68. Ahora de D hasta C. Y observamos que es exactamente la misma medida, por lo que se cumple el teorema. Vamos a llevar esta imagen a nuestra presentación. Bien, aquí está. Enseguida verificamos un ejercicio que nos dice: dado OD, que es perpendicular a AB en el círculo O, verificamos OD, que es perpendicular a la cuerda AB en el círculo con centro O, demuestre que OD biseca a AB, que es algo que realizamos en la construcción anterior, pero que en esta ocasión lo vamos a realizar con razones y enunciados. Demostración. OD es perpendicular a AB en el centro O. Trace los radios OA, que vemos que ya están trazados de manera punteada, y OB. Ahora OA es congruente a OB, ya que todos los radios de un círculo son congruentes. Esa es la razón. Ahora, debido a que el ángulo 1 y 2 son ángulos rectos por ser perpendicular, entonces
observamos que son congruentes. Y finalmente, OC, C es el punto de intersección que está marcado aquí con la flecha. OC es congruente con OC por propiedad de identidad o reflexión. Entonces verificamos que ya tenemos un lado que es la hipotenusa y OC que es un cateto. Otro lado que está representado por un radio que es la hipotenusa y OC que es un cateto. Y sabemos que son triángulos congruentes porque son triángulos rectángulos aplicando el teorema HC, que es hipotenusa cateto. Entonces definimos que el triángulo OAC y el triángulo OCB son congruentes por HC. Entonces AC es congruente a CB por partes correspondientes de triángulos correspondientes. Las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes, por lo que ya determinamos que OD sí biseca a AB en dos segmentos exactamente iguales. Bien, relaciones ángulo y arco del círculo. Postulado. En un círculo, la medida en grados del ángulo central es igual a la medida en grados de su arco intersecado. Observamos que aquí el ángulo BAC tiene una medida de 82.78 grados. Entonces el arco BC va a tener exactamente la misma medida en grados, no en centímetros, ya que podemos tener otro círculo con un radio mayor, con el mismo ángulo, y el arco no tendrá la misma medida en centímetros. En grados sí será congruente, pero en centímetros no. Definición. En un círculo o círculos congruentes, los arcos congruentes tienen medidas iguales. Vamos a verificar esto con una construcción. Bien, entonces nosotros observamos que el radio del círculo con centro en A, el radio AC-CA, mide 4 unidades. El radio DB mide también 4 unidades. Si dos radios son congruentes, los círculos son congruentes. También observamos que el ángulo marcado es de 49.65 grados, lo mismo que en este lado. De manera que el arco CE va a ser congruente al arco de D'. Y a medida que yo mueva el punto E, se va a generar un arco de la misma medida y los arcos serán congruentes. El arco también tiene una medida, en este caso, que ya moví el ángulo, el arco tiene la medida congruente a su ángulo. Es decir, tiene la misma medida el arco CE en grados que el ángulo central CAE. Y entonces yo puedo manipular el punto y estos arcos siempre seguirán siendo congruentes. Vamos a llevar esta imagen a nuestra presentación. Postulado 17. Si el arco AB y BC se intersectan solo en el punto B, entonces la medida de el arco AB más la medida del arco BC es igual a la medida del arco ABC, es decir, al arco que intersecta los tres puntos. Postulado arco adición, parecido a un postulado anterior que ya habíamos visto de segmento adición o también al postulado de ángulo adición. Las partes forman el todo. Definición. Un ángulo inscrito de un círculo es un ángulo que tiene su vértice en un punto del círculo y sus lados son cuerdas. Teorema. La medida de un ángulo inscrito de un círculo es la mitad de la medida de su arco intersecado. Vamos a realizar una construcción para verificar este teorema.
Bien, ya tenemos un círculo con centro en A y tenemos un ángulo central que mide 96.01 y un arco que mide exactamente lo mismo. Si yo manipulo algún punto, entonces este ángulo central toma la misma medida que el arco. Bien, ahora vamos a trazar un punto sobre la circunferencia que nos servirá como base, como vértice de nuestro nuevo ángulo, con dos cuerdas, cuerda CD y cuerda BD. Y entonces determinamos que BDC es un ángulo inscrito porque tiene su vértice sobre el círculo con centro A. Y vamos a verificar su medida. Vamos a medir. Y vamos a manipular este punto. Observamos, por ejemplo, que la medida de este ángulo es la mitad del ángulo central y a su vez es la mitad del arco. De esta manera se cumple el teorema que nos indica que la medida de un ángulo inscrito es igual a la mitad del arco que lo contiene. Vamos a llevar esta figura a nuestra presentación. Bien, aquí la tenemos. Siguiente. Teorema. En un círculo o círculos congruentes, los arcos menores congruentes tienen ángulos centrales congruentes. Ya lo habíamos verificado. Si AB es congruente con el arco CD, entonces el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes. Siguiente teorema. En un círculo o círculos congruentes, los ángulos centrales congruentes tienen arcos congruentes. Es lo contrario. Si ahora yo sé que 1 y 2 son congruentes, entonces puedo establecer que el arco AB y el arco CD también lo son. Teorema. En un círculo o círculos congruentes, las cuerdas congruentes tienen arcos menores o mayores congruentes. Vamos a verificar este teorema con una construcción. Bien, tenemos un círculo que tiene cuerdas congruentes. Observamos que las medidas son iguales. Yo puedo manipular el punto y entonces las cuerdas siguen siendo congruentes, tienen la misma medida. Y entonces nos dice que tiene arcos congruentes. Para ello vamos a trazar los ángulos centrales. Y vamos a medir el ángulo. Vamos a trazar el otro ángulo y vamos a medirlo también. Y observamos que los ángulos tienen la misma medida. Voy a mover esto. Ahí está. Observamos que las cuerdas son congruentes y que los ángulos centrales son congruentes. Y sabemos que un ángulo central es igual a la medida de su arco en grados. Un ángulo central es igual a la medida de su arco en grados. Entonces sabemos que el arco DE y el arco BC también son congruentes. Vamos a llevar esta figura a nuestra presentación. Posteriormente tenemos el teorema que nos indica en un círculo o círculos congruentes, los arcos congruentes tienen cuerdas congruentes. Si los arcos son congruentes, el arco BC y el arco DE son congruentes, entonces las cuerdas también lo son. La cuerda DE es congruente con la cuerda BC. Teorema. Las cuerdas que están a la misma distancia del centro de un círculo son congruentes. Vamos a verificar eso.
con una construcción. Bien, tenemos un círculo, ya trazamos dos cuerdas, BC y EF. Medimos la distancia de manera perpendicular. AD es una línea perpendicular para encontrar la distancia correcta de la cuerda hacia el centro. Lo mismo que AG es la distancia perpendicular de la cuerda EF al centro A. Nosotros observamos que en este momento las medidas son diferentes. Entonces vamos a manipular para que las distancias sean iguales. Bien, en este momento tenemos las distancias iguales. Ahora vamos a medir la longitud de las cuerdas de AF y de B a C. Y el teorema nos dice que si la distancia de la cuerda hacia el centro es congruente con la distancia de esta cuerda hacia el centro, entonces las cuerdas son congruentes, es decir, tienen la misma longitud y observamos que sí sucede. Vamos a llevar esta construcción a nuestra presentación. Siguiente teorema. Las cuerdas congruentes se localizan a la misma distancia del centro. Ya observamos, si ahora tenemos la misma longitud de las cuerdas, entonces la distancia será exactamente la misma hacia el centro. Siguiente. Teorema. Un ángulo inscrito en un semicírculo es un ángulo recto. Vamos a verificar esto con una construcción. Bien, tenemos un círculo con centro en A, con diámetro BC, dado que este diámetro contiene dos puntos, B y C, que forman el arco que pertenece a una semicircunferencia. Enseguida yo voy a colocar un punto cualquiera, sobre la circunferencia y lo voy a manipular de manera que corra únicamente sobre de B hasta C, que no se pase. Entonces le voy a hacer algunos cambios para que no se pase de movimiento. Bien, ya tengo este punto, que ahora sí no pasa del punto B y no pasa del punto C. Eso lo logré con la herramienta de circunferencia. Ahora voy a trazar el ángulo que se forma. Para ello trazo dos cuerdas. Un ángulo inscrito en una semicircunferencia. Es lo que tenemos en este momento. Vamos a medir el ángulo. Y observamos que mide 90 grados en esa posición. Pero ahora yo voy a realizar una animación con esta herramienta. Eso va a permitir que ese punto vaya de un lado a otro. Y observamos que la medida del ángulo durante todo el trayecto se mantiene en 90 grados. Así que podemos establecer que el teorema nos indica que un ángulo en una semicircunferencia siempre es igual a 90 grados. Es decir, es un ángulo recto. Vamos a llevar esta imagen a nuestra presentación. Bien, siguiente teorema. Si dos ángulos inscritos se intersecan en el mismo arco, entonces esos ángulos son congruentes. Bien, tenemos un círculo con centro en A. Vamos a trazar un vértice y vamos a generar un ángulo inscrito. Ahí está. Bien, vamos a generar otro ángulo con otro punto. Tenemos aquí el punto B, lo vamos a utilizar. Ahí está. Para generar, y lo vamos a hacer con otro color para que podamos distinguir entre
Observamos entonces que el arco del ángulo inscrito CED, el arco es CD. Y también observamos que el arco del ángulo inscrito CBD también es el mismo arco, lo cual nos indica que entonces, si tienen el mismo arco, tienen la misma medida. Vamos a medir los ángulos. Y observamos que efectivamente eso sucede. Voy a manipular un punto para que el arco vaya cambiando y observamos que las medidas son exactamente iguales, es decir, que los ángulos inscritos son congruentes. Voy a manipular otro punto. Nosotros observamos que aunque yo mueva el punto B o el punto E, este sigue manteniendo la misma medida que el otro ángulo inscrito, ya que tienen el mismo arco. Y lo mismo si yo muevo el arco, entonces las medidas se modifican. Vamos a llevar esta imagen a nuestra presentación. Y con esto terminamos nuestra presentación de este tema. Muchas gracias.